Bien, buenos días a todos. Estamos aquí en nuestra iglesia bautista y vamos a hablar hoy de un tema lindo, un tema que me gusta, que es amigos de Dios. Así que vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15. Quiero leerles desde el 13, 14 y 15. 13, 14 y 15 son los tres versículos que vamos a tratar hoy en esta mañana. Juan 15, 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos en esta mañana por este mensaje que tenemos delante de nosotros. Queremos pedirte tu bendición, Señor. Queremos pedir que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida y nuestros corazones para compartir, como aquellos también para escuchar, por aquellos que están presentes, por aquellos que lo pueden escuchar más tarde, por aquellos que lo escuchan en internet. Que todo lo que escuchemos en esta mañana a través de este mensaje nos haga pensar, nos haga, Señor, ir a lo profundo de nuestro ser, como es tu palabra, Señor, que llega hasta lo más interior de nuestra alma. Bendícenos, Señor, en esta mañana, rogamos tu bendición y tu acompañamiento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero hablarles entonces sobre la amistad con Dios, ser amigos de Dios. Fíjense que aquí en este pasaje le está dando una diferencia entre siervos y entre amigos. Si lo leemos un poquito otra vez, dice versículo 14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bien, ahora tenemos dos categorías de personas delante del Señor, siervos o amigos. En el primer versículo 13, cuando lo leímos, decía, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sabemos lo que el Señor hizo por nosotros, sabemos lo que el Señor dio por nosotros. Ahora, llegar a una nueva relación con el Señor, a subir un escalón, diría yo, a tener un poco más de privilegio, diría yo, ¿no es cierto? El Señor estaba hablando con sus discípulos. Ustedes recuerdan que Él tenía dos círculos en los discípulos, ¿no? Unos que estaban un poquito en el general, el grupo general, y el otro era el grupo más íntimo. Era el grupo donde estaban los más íntimos. Y el Señor tenía esos tres íntimos. Pero cuando Él se estaba refiriendo a esta palabra, se lo estaba refiriendo a todos. Y Él mismo lo dice, yo he compartido lo que mi Padre me dio, ustedes saben lo que yo estoy haciendo, he venido a este mundo y he compartido con ustedes, ustedes ahora ya saben. Lógicamente que un patrón muchas veces no dice al empleado o a la persona que está trabajando para él todas las cosas, le manda a hacer una serie de trabajos, pero no le dice todo el plan. A veces algunos comparten, otros no, pero todo el plan le pertenece al dueño. Y todo el plan es de Dios, todo el plan es del Señor. Bien, el Señor compartió el plan con sus discípulos, compartió el plan con la iglesia. Y ahora Él habla de otra categoría de miembros, ya no siervos, sino amigos. Vamos a hablar sobre un amigo, ¿no? En el Antiguo Testamento hay un amigo de Dios. De Abraham Dios dijo que era su amigo. Allí en el Antiguo Testamento habla mucho sobre eso. ¿Y ha meditado usted en este aspecto? ¿Es posible ser amigo de Dios? ¿Cuáles son las condiciones para ser amigo de Dios? ¿Qué responsabilidades acarrea esta condición especial? Estas preguntas que nosotros nos podíamos hacer y otras que sin duda nos vamos a ir formulando a través de este mensaje. ¿Qué significa? ¿Es posible
¿Podemos llegar a ser tan amigos de Dios? Hemos visto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a este personaje de Abraham. Y es posible alcanzar la condición de amigo de Dios. Es posible. ¿Usted a quién considera su amigo? No toda la gente para usted es su amigo. Serán sus conocidos. Serán sus parientes. Pero amigo, ya eso es es poco. Algunos dicen, no, para mí es suficiente los dedos de una mano para contar mis amigos. Pero tiene muchos conocidos y muchos parientes. Pero no todos son amigos, no se le puede confiar todo a todos. No se le podría confiar intimidades, por ejemplo, de una persona al que es conocido. El amigo es la persona que lo apoya, el amigo es la persona que lo escucha, el amigo es la persona que lo aconseja bien, el amigo que muchas veces dice cosas que lo hacen a uno meditar, y aun cuando nos podría doler, pero lo dijo mi amigo y yo tengo que recibirlo. Podría el amigo decirle, pero mirá, me parece que estás equivocado en lo que estás pensando. El amigo puede hablar de esa forma, tiene esa relación, ¿no? Tiene esa confianza de intimidad con Dios. Y eso es importante. ¿Cómo podría yo llegar a tener la categoría de amigo de Dios? Yo puedo considerarme un hijo de Dios, puedo considerarme un siervo de Dios, pero llegar a ser amigo de Dios, ya eso es otro paso más alto, es otro paso más difícil de conseguir. Y si nos preguntamos qué características distinguen al amigo de Dios, podemos resumirla en dos aspectos o dos puntos fundamentales. El primer punto fundamental es la fe. Y nos referimos también a Abraham, ¿no? Abraham tenía mucha fe en Dios. Cuando Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar y te voy a dar una cantidad de hijos y una nación voy a hacer de ti. Abraham no sabía otra cosa. Abraham no tenía ninguna otra novedad, no tenía todo el plan, no tenía todo el programa, pero salió por fe. Y la primera cosa que nosotros tenemos que considerar, si queremos ser amigos de Dios, es que tenemos que tener fe en Dios. Ustedes me están escuchando muchas veces esta frase, ¿usted le cree a Dios? Esta frase la estoy usando muy seguido, pero quiero que quede bien patente en nuestro corazón. ¿Usted le cree a Dios? ¿Realmente usted cree en la palabra de Dios 100%? ¿Cree en las promesas del Señor 100%? ¿O usted cree lo que le conviene? Nosotros tenemos que tener fe en el Señor. Y la segunda cosa, y lo dice allí en ese versículo 14, es la obediencia. Fundamental, el aspecto de obedecer al Señor. Allí en el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos, y la segunda parte del versículo dice, si hacéis lo que yo os mando. Bueno, en este punto podría detenerme mucho rato, y quiero hacerlo. Realmente es una opción, no es una opción, es una regla, es una manera de acercarme a Dios si yo obedezco al Señor. Ahora, cuando dice obedecer al Señor, ¿qué significa? Yo elijo lo que obedezco y descarto lo que no quiero obedecer. Obedezco si me conviene o hago realmente 100% lo que Dios quiere en su voluntad. ¿Me entienden? Tenemos que considerar la condición que Dios está poniendo acá, que dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El tener a Dios de amistad es muy romántico, es muy lindo, es muy poético.
pero no puede quedar en un pensamiento, no puede quedar en una nebulosa. Cualquiera de nosotros puede soñar con cosas grandes que no las han logrado en la vida, con muchas cosas materiales, como categorías también en su personalidad o quizás en su trabajo. Podríamos tener muchas fantasías de lograr ser algo en la vida, pero luego queda en la nada. No logramos llegar a ese sueño que teníamos. Disculpe. Y entonces, ninguna cosa se construye con desearla solamente, comienza con desearla. Pero nada se construye solo con deseos. Tiene que haber hechos. Tiene que producirse en nosotros algo para lograr aquello por lo cual queremos luchar, queremos lograr la meta que nos hemos puesto delante. Ejemplo, si usted quiere una profesión, usted va a tener que luchar mucho para lograr esa profesión. Va a tener que estudiar, va a tener que quemarse las pestañas, va a tener que tener días buenos, días malos, fracasar, perder, ganar. Hasta que si usted persiste y es perseverante y es insistente, usted logra tener esa profesión, luego tiene un título y luego puede ejercer. En la vida cristiana es lo mismo. Si nosotros poéticamente decimos, queremos ser buenos siervos de Dios, grandes siervos del Señor, predicar la palabra, ser evangelista o lograr tener una iglesia grande, eso está bien, es una meta hermosa. Estamos poniendo la vara alta, pero luego tenemos que construir para lograrlo eso. Hay que trabajarlo, hay que tener días buenos, días malos, días que está la iglesia eufórica y con ánimo, hay momentos que la iglesia está baja espiritualmente o tiene algún problema que los hace desperdigarse. Pero si las metas están por delante y uno trabaja, lo va a lograr. Y creo que la vida de ustedes personalmente lo han hecho. En ciertas cosas, en cierta manera, lo pasa en el matrimonio, pasa en la familia, también pasa en la iglesia y también pasa en la amistad con Dios. Tenemos deberes que cumplir y el deber de cumplir lo que Dios quiere de nosotros, los mandamientos de su palabra, tenemos que cumplirlo. En esta semana, toda la semana pensando dónde iba a enfocar el mensaje, tenía dos opciones. Una es esta, ser amigo de Dios, si hacéis lo que yo os mando. Y la otra, y me gusta la expresión que el Señor hace cuando sana a la gente, cuando el Señor allí en los evangelios estaba sanando a las personas, a todas les decía una frase como esta: vete y no ¿qué? Y no peques más. El Señor no desprecia a los pecadores, ama a los pecadores, pero el Señor quiere que se aparten del pecado. Venía alguien con su enfermedad y el Señor lo sanaba, lo curaba, bueno, ya está curado, bueno, ahora vete. A los endemoniados le sacaba el demonio, bueno, ahora vete. Aquel endemoniado que no quería seguir al Señor y el Señor le dijo, no, vete a tu familia y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero no peques más. La orden es, nosotros venimos a Cristo, venimos al Señor, venimos cargados, venimos con nuestras cuitas, venimos con nuestros pecados. Y eso está bien, porque es el Señor que nos va a ayudar. Pero luego tiene que pasar algo en nosotros. Lo que debe pasar es obedecer lo que dice la palabra del Señor para que Él tenga fruto. Últimamente estoy haciendo alguna huertita ahí en casa, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza la huerta? Comienza en la semilla, ¿no? O en el plantín. Después de ahí hay un trabajo, ¿no? Cualquiera que ha plantado algo, que sea una flor, sabe que hay trabajo, ¿no? Algunos tienen buena mano y reproducen plantas como locos y otros se les seca, ¿no?
He conocido muchas personas que dicen, uy, no me regales planta porque se me seca, no tengo paciencia o no me sale, yo qué sé. Bueno, cuando uno arranca la huerta o la plantación, sea chica o sea grande, arranca desde un punto. El punto es la semilla o el plantín, y ahí arranca, ¿no? Preparando la tierra primero, dándole todo lo que necesita, el sustrato, la arena, una tierra buena, la trabaja, la limpia, la protege, luego planta, y luego empieza el proceso, un proceso que dura mucho tiempo, un proceso que empieza con una floración, luego empieza a cuidarla. Me ha pasado esta semana que la hormiga en una hora y pico me fui al centro, me limpiaron todo un cajón, me llevaron toda la selga, toda la remolacha. Cuando vine yo dije, no te puedo. Y medio me desanimé, ¿no? Después dije, no, vamos arriba, hay que plantar de vuelta. Pero todo es un proceso. Y yo quiero tener mi huerta orgánica. Y sueño con mi huerta orgánica. Entonces, poco, pero quiero hacerlo. Y otra vez tengo que empezar, y otra vez tengo que trabajar. Pero si yo quiero lograrlo, tengo que cuidarlo. Y a veces lo cuido por 3, 4 meses, ¿no? Fuimos con Vicky el otro día al supermercado, una hermosa lechuga, 29 pesos. Y ¿cuánto tiempo me ahorraría comprándola, no? Pero bueno, yo quiero tener mi propia huerta. Sueño con eso, me gusta. No solamente me ocupa, sino que también disfruto cuando como algo de lo que yo he plantado. Y en la vida es eso, es trabajar, es proceso, es plantar, es cuidar, es lo bueno, lo malo, las tormentas, lo que sea, la lluvia, granizo, el sol que quema. ¿Cuántas cosas pasan en tu vida antes de lograr algo? Muchas. Pero si tú te niegas a todos esos procesos, no vas a lograrlo. Los procesos empiezan, pero hay que terminarlos para lograr las cosas, para que podamos llegar a tener algo. El proceso de ser amigo de Dios tiene sus condiciones. El proceso de llegar a estar en el círculo íntimo tiene sus condiciones. Tenemos nuestros deberes y debemos cumplirlos, porque la meta es ser amigo de Dios. ¿Y yo cómo podría ser amigo de Dios si yo no hago nada de todo lo que Él me dice? Entonces, poéticamente yo podría decir, sí, quiero ser amigo de Dios, o quiero ser un buen pastor, o quiero ser un buen maestro, o quiero tocar bien el instrumento, pero si no le meto horas, si no estudio, si no trabajo, si no me quemo la pestaña para luego poder llegar a un púlpito para poder enseñar, o la que toca el instrumento después de horas y horas y horas puede largar un corito en 5 minutos o menos, pero que esté bien ejecutado porque estuvo quemándose la pestaña. Los que preparan las lecciones, los que preparan el templo, los que hacen el trabajo, la obra evangelística, el ir a buscar las almas, todo es importante. Entonces, no solamente comienzas y termina con un deseo. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres realmente llegar a esa categoría de intimidad con Dios? ¿Quieres el círculo de Jacobo, Pedro y Juan? ¿O Pedro, Jacobo y Juan? ¿Quieres llegar a ese círculo? Para llegar a ese círculo hay como una condición. Y esa condición, la primera es que tengas fe y le creas a Dios en su palabra. La segunda condición es que tú le obedezcas 100% a lo que dice la palabra de Dios. No seas selectivo. Ser selectivo es obedezco lo que me conviene. Lo que no me conviene no lo hago. No. Nuestro amado Padre está cordialmente interesado en ser nuestro amigo. Sin embargo, para que este esquema sea completo, se requiere que de nuestra parte exista un interés similar. Dios está deseando tener amigos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú deseas tener amigos? ¿Tú deseas tener un círculo íntimo donde tú puedas confiar en ellos y contarles tus cosas y saber que ellos van a ser herméticos, no van a hablar más que lo que tú le dijiste, vas a morir con ellos? Pero ellos van a ser sabios en poder darte una mano, ayudarte, animarte y cada cosa que tú precisas, levantas el teléfono y dices, mira amigo, te preciso.
o viceversa. Al amigo, estoy aquí a tus órdenes. Si me necesitas, llámame, estoy aquí. Y tú dejas todo para ir a la casa de tu amigo, para ayudarlo. Entonces yo te voy a decir algo. Es mutuo que tú quieras tener amigos y que ese amigo quiera ser tu amigo. Si ese deseo tuyo es, yo quiero ser amigo de una persona, pero esa persona no muestra interés, no quiere, nunca van a ser amigos. Porque debe ser mutuo, recíproco. Ahora, Dios quiere ser nuestro amigo, quiere que nosotros tengamos intimidad con Él, quiere que nosotros lleguemos al círculo cerrado de amistad, de confianza, de servicio. Falta algo, que tú lo quieras también. Que tú desees ser amigo de Dios, que tú desees estar en ese círculo. Y si tú quieres estar en ese círculo, te estoy dando algunas pautas. Tienes que tener fe en el Señor y obedecer al Señor en lo que Él te manda. Y tienes que trabajar esa relación. Tienes que invertir en esa relación. Y el invertir en esa relación significa horas que supuestamente tú estarías perdiendo de vivir la vida, pero horas que tú estás dedicando al estudio bíblico, horas que tú estás dedicando a algún seminario, horas que tú estás dedicando a la oración, horas que tú le pones para la obra, para el ministerio, para hacer algo por el Señor, que son horas que sacrificas de ti, que dejas tus cosas personales para dárselas al Señor. Es ahí que tú estás dando el paso de amistad, es ahí donde tú estás demostrándole al Señor, yo quiero estar en ese círculo. Yo quiero estar con Pedro, Jacobo y Juan. Yo quiero ser tu amigo, Señor. Yo quiero que tú me confíes la obra, a mí también. El apóstol Pablo decía que el Señor le había dado un privilegio de estar en el ministerio. Y es un privilegio que no podemos perderlo jamás. Al contrario, tenemos que incentivarlo. El Señor mismo dijo allí en el versículo 14 que podíamos ser sus amigos. Y Él dejó claro el propósito que tenía de concedernos este título especial. Pero sin embargo, que para ser sus amigos deberíamos cumplir los mandamientos. Y el proceso es sencillo. Primero, los conocemos. Segundo, los entendemos. Y tercero, los ponemos en práctica. Te vuelvo a repetir. Primero, conocemos sus mandamientos. Segundo, los entendemos. Y tercero, los ponemos en práctica. Porque allí en ese versículo 14, la segunda parte, dice, si hacéis lo que yo os digo. Ahora, si tú no sabes lo que el Señor dice en su palabra, ¿cómo puedes obedecerla? Nos afirmamos una y otra vez en el pasaje que dice que ninguna escritura es de interpretación privada. ¿Cómo podría yo traspasar una interpretación privada a lo que realmente el Señor quiere o dice en su palabra? En esta polémica última que estamos teniendo en algún tema en la iglesia, hay diversos pensamientos de diferentes pastores y diferentes personas. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta interpretación de cualquier tema bíblico? ¿Cómo yo sé que dice la Biblia lo que dice ahí en ese pasaje? ¿Cómo lo sé? ¿Ustedes saben quién fue el autor de la Biblia, de la palabra de Dios? Dice que la Biblia es inspirada, ¿sí?, por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios que la escribieron. ¿Cuántos escritores tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene? 40. 40 escritores en varios años, creo que alrededor de 2000 y pico de años. No recuerdo el proceso total de Moisés a Juan, cuántos años eran, pero estamos hablando de miles de años. Moisés no conoció a Juan, Juan no conoció a Elías, David no conoció a Lucas, pero todo es un hilo porque el autor es el mismo, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo yo entonces interpreto un pasaje bíblico y uno que está a mi lado dice, no, esto dice esto,
Y yo digo, no, esto dice esto. Y discutimos sobre la veracidad de la Escritura. Entonces, quién me da a mí la seguridad de lo que dice la Biblia que yo interpreto es correcta? ¿Quién me lo da? El mismo autor. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo os revelará toda la verdad. Jesús no dijo todo lo que tenía que decir. No detalló todo lo que había que detallar, no puso cláusulas para la iglesia y seguimientos para la iglesia gentil como para la iglesia judía. No. El Señor se fue y no dejó en claro muchos temas. Pero en el libro de los Hechos y luego las cartas paulistas de Pablo nos hablan de lo que es la fundación de los pensamientos de la iglesia de Cristo. Primero fue el libro de los Hechos, con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Luego la iglesia continuó y empezó a poner fundamentos, y esos fundamentos son los que nosotros estamos siguiendo. Le hacemos caso a los apóstoles. Entonces nuestra iglesia, una iglesia con los fundamentos bíblicos, basados en los fundamentos de los apóstoles y siempre con la interpretación del Espíritu Santo. Tenemos que encontrar la verdad. Y esa verdad está en la palabra del Señor. Pero le voy a decir algo, y la Biblia lo dice, es un misterio escondido para aquellos que no son salvos. Usted primero tiene que ser salvo, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. El Espíritu Santo tiene que tenerlo usted dentro de usted para que el Espíritu Santo hable a su vida y a su corazón y usted pueda interpretar la palabra de Dios correctamente y usted pueda obedecerla. Dijimos recién, el proceso es primero conocer cuáles son los mandamientos del Señor. El segundo, entenderlo. Bueno, si yo entiendo que esto está mal, no debo hacerlo. Y si yo entiendo que esto es lo que tengo que hacer, debo hacerlo, aún a pesar mío. Y lo tercero es poner en práctica lo que yo entendí y conocí de la palabra de Dios. La historia demuestra que sí es posible ser amigo de Dios. Abraham fue considerado por Dios como su amigo. Fue fiel al Creador, vivió en consonancia con aquello que Dios esperaba de él. Él mantenía una comunión íntima y además se fortaleció en la fe, aun cuando las circunstancias adversas hacían temer que no llegaría a materializarse lo que Dios le prometió. Dios le prometió una nación grande, que serían incontables sus hijos, su descendencia. ¿Y qué pasaba? Él no tenía hijos. Entonces acá Dios está equivocado, ¿no? Si lo miramos así pragmáticamente diríamos, pero esto es una locura. ¿Cómo Dios le va a decir que iba a tener hijos que iban a ser incontables como la arena del mar? O como las estrellas del cielo. Y no tenía hijos. No puede ser. Pero Dios tenía su plan. Y Dios ejecutó el plan como Él quiso. ¿Por qué esperó que Sara tuviera 90 años para tener un hijo? ¿Por qué no se lo dio a Sara cuando tenía 20, 30 años? Y ella podía haber criado a Isaac y lo podía haber educado y lo podía haber disfrutado. ¿Por qué se lo dio a los 90 años? Bueno, era su plan. Yo no voy a discutir el plan de Dios. Si era una cosa, Sara le tenía que meter fe, Abraham le tenía que meter fe, y todavía cuando Dios se lo pide que lo sacrifique, lo van a sacrificar. Abraham no tuvo ningún temor y fue a sacrificarlo. Y uno diría, pero no puede ser. Pero ¿dónde está ese Dios bueno que tú estás creyendo? ¿Cómo puede ser, Abraham, que todavía creas en Dios si no tienes hijos? Hay algo que no funciona acá. Y aquí funciona la lógica humana. La lógica humana es, si tú tenés una cantidad de hijos, entonces sí, vas a tener una gran descendencia. Pero si tú no tenés hijos, no vas a tener ninguna descendencia. ¿Me entiende lo que quiero decirle? El ser humano actúa sobre la lógica del ser humano. Y Dios
actúa sobre la ilógica. Dios actúa como Él quiere, como se le antoja. Y como dice la palabra del Señor, ¿quién somos nosotros para pararnos delante del Creador y decirle qué haces? No, ni tú ni yo podemos parar a Dios y decirle, pero ¿qué estás haciendo conmigo? Me estás prometiendo, voy a ti, estoy tratando de llevar adelante mi vida espiritual y me estás metiendo palos en la rueda. Me estás complicando la existencia. Pero Dios no actúa de esa forma. Dios está probándote a ti y probó a Abraham. Y Abraham tenía tal confianza con el Señor. Y ustedes recuerdan aquella linda conversación que tuvieron antes de destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y empezó Abraham, si tú fueras así, 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 y tuvieras misericordia, si había 50 justos en la ciudad de Sodoma, ¿la destruiría? No, le dice el Señor, por 50 justos yo no la voy a destruir. ¿Y si fueran 45? Tampoco. Y así siguió la historia, ¿no? Y él humildemente le decía, ten misericordia, y con humildad, y si fueran, iba bajando el número, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cómo podría Abraham hablar a Dios así? Le iba a hacer cambiar de pensar. Pero resultó que solamente 4, Lot, su mujer y sus 2 hijas, eran los únicos que había. No llegaba nunca al número que llegó Abraham a pedir a Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Vieron que si usamos la lógica todo le venía en contra de Abraham? Hasta tuvo casi por perder a su esposa cuando él fue a Egipto. Y él no tenía una tierra firme, no tenía un lugar claro todavía. Él estaba allí luchándola y luchando también con su sobrino. Y todavía su sobrino elige la llanura del Jordán donde estaban los pastos verdes. Y él, la zona más de sequía, de desierto, y igual la peleó y la ganó. Esos son ejemplos que tú tienes que mirar. Son ejemplos que en tu vida puede pasarte en el desierto, puede haber contrariedades, puede haber problemas graves, que lógicamente tú dirías, pero lógicamente si yo amo al Señor y Él me ama a mí como dice que me ama, ¿por qué me hace sufrir tanto? Y una de las cosas que nos consuela es el Señor no te va a dar más de lo que puedes llevar, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué te quiere enseñar el Señor con lo que te está pasando? ¿Qué lección vas a sacar de tu vida? Ahora mismo yo estoy pensando, ¿qué lección me está tratando de dar el Señor a mi vida? Después de tantos años pastorado, parecería que tuviera que replantearme algunas cosas, no en la doctrina, sino en algunas cosas que tendría que decir, pero Señor, si yo estoy equivocado, muéstramelo, porque mi corazón es honrarte a ti 100%. Dice en Romanos 4:18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. El apóstol Pablo escribió estas palabras. Él creyó en esperanza contra esperanza. Todo era contrario a lo que Dios le estaba prometiendo cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Vamos a ver aquí una de las observaciones. Y es un peldaño. Un peldaño es un escalón, ¿no? Y ese es el peldaño de la fe. Al ver el peldaño que le pusieron a Abraham, ser considerado amigo de Dios. Vamos a ir al libro de Santiago. Si quieren, dejen el dedo ahí en Juan, porque yo vuelvo. En Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Versículo 22. Santiago 2, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Recalco, tenemos que oír la palabra de Dios para entenderla, ¿no? Vamos a arrancar por ahí. Si yo no escucho la palabra del Señor, no puedo cambiar, no puedo mejorar mi vida espiritual, nada. Primero tengo que oír la palabra de Dios y luego hacerla, ponerla en práctica. Porque si no, somos como aquel que se vio en el espejo y luego se vio como era. ¿Por qué dice el espejo? Porque la palabra de Dios es el espejo nuestro. Eso lo saben, ¿cierto? Es el espejo. Cuando nosotros hablamos y predicamos, nos estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Esta carita? No. Estamos viendo el corazón, los pensamientos nuestros. ¿A dónde estamos espiritualmente? ¿Por dónde vamos? ¿En qué estado está nuestra vida espiritual? ¿Cómo se logra eso? Por el espejo. ¿Y cuál es el espejo? La palabra de Dios. Ella refleja. También dice que es el lavacro, dice la antigua versión, el lavacro, el lavatorio de nuestras vidas, donde nosotros nos podemos lavar, nos podemos limpiar por la palabra de Dios. Así que este peldaño de la fe nos muestra la vida de Abraham, que él puso en evidencia que tenía su fe arraigada en Dios a pesar de las dificultades que estaba enfrentando. Lo llevó a tomarse con mayor fuerza de la mano de su Padre Celestial y mantuvo con certeza la promesa que Dios le había dado, que él iba a cumplir todo aquello que le había prometido. Y después de todo, fue agradable delante de Dios. Yo diría aprobado. Entonces la condición es volverse a Dios para ser amigo de Dios. Y es confiar en el Señor, aun cuando las cosas parecen que no funcionan. Cuando tu lógica dice que no está funcionando, la lógica de Dios, que Él no tiene lógica, dice, esto es lo que yo quiero para ti y quiero que aprendas. Quizás lo que nos está enseñando es bajarnos la vanidad que tenemos. Quizás lo que está haciendo es herir nuestros sentimientos para que nosotros nos humillemos delante de su presencia y lo reconozcamos que Él es y no nosotros a nosotros mismos, como decía el hermano Andrés el otro día en su devocional. Entre tanto nos movemos conforme al sistema del mundo, estaremos distantes de Dios. Vuelvo a Santiago, perdón si lo largamos, en Santiago tengo algunas cositas que dar. En Santiago capítulo 4, el otro día, el miércoles, no le conté nada al hermano Andrés, ¿no? Tenía una escritura para leer, y como vi que había tantos hermanos leyendo, dije, no lo leo. Y no vas a creer, pero lo que vos diste del devocional es lo que yo iba a leer, digo, menos mal que no le quemé las notas al hermano Andrés, porque yo tenía Santiago capítulo 1, y Andrés arrancó con Santiago 1, digo, menos mal que yo a último momento dije, no voy a leerlo, no compartí contigo eso después que me reía solo en la semana cuando me lo recordaba. Le voy a contar a Andrés. Acá en Santiago 4, voy a leer hasta el versículo 5, dice la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Paro allí. Porque nadie obra de buenas a primera sujeto al pecado. Nacemos con una naturaleza pecaminosa y la alimentamos con nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestros deseos. Y no podemos olvidar que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces,
cristiano, ¿tú quieres ser amigo de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Que te alejes del mundo, que no tengas amistad con el mundo. Haz una separación, sal de esto. Creo que todos, hasta mí, hasta yo, tenemos despedidas en este mes, ¿no? Despedida del trabajo, despedida de los amigos, despedida de la escuela, de los chicos, despedida. Hay despedida por todos lados, ¿no? Y el otro día me tocó una despedida. Y yo decía a mi esposa, vos sabés que no tengo ganas de ir. Y dice, no, pero andá y así poder dar testimonio. Sí, vos sabés que estoy en esa lucha. No tengo ganas de estar con ningún incrédulo y de escuchar ninguna cosa mundana. Siempre quiero estar con los hermanos en Cristo, ¿no? Y al final fui porque el grupo que teníamos en piscina decía, dale Arturo, vamos. Bueno, vamos. Estuvimos todo el año juntos, los meses juntos, quedaba feo, ¿no? Bueno, yo fui. Pero inmediatamente comenzó el alcohol a servir y todo, y ahí estábamos con una amiga que no es cristiana, pero una veterana allí, compañera mía, y los dos estábamos fuera del alcohol, los dos nos mantuvimos firmes, y cuando podía yo largaba alguna cosita. Yo no quiero la mitad del mundo. Fui ahí, cuando llegué a casa y dice Vicky, ¿y cómo te fue? Bueno, sufrí un poco, primero porque vos no estabas, y segundo porque no quería estar con la gente del mundo. Pero bueno, estuve, ¿no? El otro día también mi hijo me dijo lo mismo, tuve que ir a una comida del trabajo y no podía faltar, como es encargado. Y bueno, y ahí vos tenés que mantener el testimonio. No podés estar en un lugar donde hay mundanalidad. Tenés que mantenerte lejos de todo eso. A veces no te queda otra. No es por no quedar pegado, sino que no te queda otra. Si yo me puedo escapar, me escapo, ¿no? Para no estar muy cerca de todas esas cosas que me dañan. Porque no me hacen bien. No me hacen bien espiritualmente. Precioso el cumpleaños de mi nieta, ¿no? Todo en orden y decentemente como el Señor quiere. Y me dio gozo. Primero el testimonio que dio sus padres, el testimonio que dio ella, el testimonio de la familia, el testimonio que no hubo nada mundano, no hubo alcohol, todo estaba perfecto en su lugar y lo pude disfrutar. Pero realmente si hay cosas fuera de lugar, yo no quiero, ¿no? Porque yo he tomado una decisión, un camino. Yo no puedo ser amigo del mundo. Y nosotros tenemos que tomar esas decisiones, aun cuando nos quedemos pegados, como decimos hoy día. No, pero quedás pegado. Bueno, usted tiene que marcar una diferencia, tiene que marcar esa línea divisoria. Usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios usted tiene que mantenerse firme y no traspasarlo. Yo no te estoy diciendo que no vayas a la despedida de los amigos o del trabajo. Si vas, mantener tu testimonio en alto, la vara alta, que el Señor te ha reflejado en tu vida. Y esto es importante, mis queridos hermanos. Jamás hagamos algo para complacer al mundo y deshonrar al Señor. ¿Recuerdan algo? El que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El que me negare, yo le negaré. Y eso es una regla. Y yo la quiero aplicar en mi vida. ¿Qué puedo perder? ¿Amistad con alguna persona? Bueno, está bien, no me interesa. Pero tengo que honrar a mi Cristo. Tengo que honrar a mi Dios. Mis actos tienen que hablar más que mis palabras. Y yo tengo que mantenerme firme. En todo. Si tú utilizas esta regla va a ser que tú pases al círculo íntimo. Si queremos ser amigos de Dios, debemos ir a Él. Versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La decisión de ser amigo de Dios no parte de nuestro Señor porque Él quiere que seamos amigos de Él, sino de nosotros, si queremos ser su amigo, si queremos ser sus discípulos íntimos, si queremos estar en ese círculo precioso. Para lograrlo es necesario despojarnos de todo aquello que pudiera llegar a ser una vanidad del mundo, renunciar, porque Él dice, nos anhela celosamente. Usted leyó el versículo 5, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué significa
que nos anhela celosamente, que nos cuida, que es celoso, que no quiere compartirnos con nadie, y menos con el mundo. Entonces la diferencia, la línea. Hablaba con mi esposa el otro día y ella me hizo esa especificación ayer. Me dice, mi amor, hay una línea tan finita que tenemos que cuidar. Claro que sí. Esa línea la podemos traspasar en cualquier momento. Uy, no hay nadie cerca, no está el pastor, no está la iglesia, vamos porque así nadie sabe quién soy yo. Yo soy uno más del grupo. No, eso es negar a Cristo. Honrar al Señor es poner la diferencia. Yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Y para eso tenemos que honrar al Señor. ¿Y cuándo honramos a Dios? Cuando andamos en sus caminos y sujetos a Él. Vamos a ir un momentito a Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Y le voy a pedir a un hermano que me lea Salmo 96.8. Salmo 96.8. Yo voy a Malaquías 1.6 y mire lo que dice. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahí el pasaje es claro. Tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué hermano me puede leer? Salmo 96.8, por favor, bien fuerte. Dice así la palabra de Dios. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Cuándo entonces honramos a Dios? Cuando nosotros andamos, como decía el pasaje del hermano Andrés, ¿cuándo le damos la honra? Cuando andamos en sus caminos. ¿Sí? Repetímelo. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Una persona comprometida con sus mandamientos. Una persona que asegura una buena relación con Dios, con el Padre Celestial, con nosotros mismos, con el prójimo. Que tenemos que vivir la vida cristiana como cristianos y ser ejemplo de esto. Si nosotros aspiramos a ser amigos de Dios, debemos reconocer esa grandeza de Dios, ese poder de Dios. Vos estás ahí, el Salmo todavía, 37:23, ahora te lo pido, 37:23. El mayor problema es que los seres humanos sin Cristo en el corazón tienden a confiar más en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, que en el poder de Dios. Solamente cuando nos sometemos a Dios, aprendemos a desarrollar una dependencia de Dios, del Padre. No es por tu fuerza ni por tu esmero personal, no es por tu gracia, no es por tu simpatía, por lo chistoso que sos, por lo simpático, por lo aceptado que eres, no. Eres por la gracia de Dios, porque Él te dio esa gracia de poder hacerlo. Si pretendemos ser amigos de Dios, debemos ser leales a Él. Antes que lea el pasaje, hermano, Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Saben una cosa? Este versículo cuando lo leía decía, sé fiel hasta la muerte. O sea, si yo fui fiel 10 años, 20 años de mi vida cristiana, pero en un momento como Salomón, al final de su vida, se fue tras los dioses de sus mujeres, ¿de qué le sirvió a Salomón haber hecho el templo, haber sido tan obediente, ser tan correcto, haber orado a Dios para que le dé sabiduría, si al final de su vida terminó yéndose atrás de las mujeres? Ustedes saben que tuvo casi 1000 mujeres. Tras el amor de sus mujeres tenían ídolos porque eran paganas la mayoría. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que ser fieles? ¿Por 1 año, 2 años, 5 años, 10 años? ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 2:10? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel para siempre. Porque por más que hayas acumulado bendiciones, pero llega un momento que declinaste espiritualmente y te bajaste espiritualmente y te fuiste del camino fiel al Señor, entonces vas a perder todo lo que atesoraste anteriormente. Fieles a Dios no es otra cosa que obediencia y permanecer en Él
por encima de todos los acontecimientos que pueden embestirnos. Hay momentos en la vida que nos pegó duro, ¿no es cierto? Yo creo que si les pregunto a todos, todos tuvieron ese momento. Momentos duros, muy duros. Perdimos un amigo, perdimos un familiar, perdimos nuestro trabajo, perdimos, qué sé yo, lo que sea, nuestros hijos. Son momentos durazos, son momentos que parecería que nos derribó, momentos que no tenemos ganas de nada, momentos que tenemos ganas de tirar la toalla. Pero si esperamos en el Señor, esos momentos van a pasar. Esos momentos van a pasar. Recuerdo cuando falleció mi cuñado, le dije a mi hermana, quédate quieta, no hagas nada, no regales nada, no vendas nada, no tomes ninguna decisión, deja pasar el tiempo. Después que pasó un tiempo, ella no es que me obedeció a mí ni nada por el estilo, pero es un consejo que le doy a alguna persona que pierde un ser querido. No esté al otro día regalando todo y dando todo sin pensar. Piense, tranquilícese, ponga las cosas en orden y cuando baje la marea, entonces empieza a tomar decisiones basadas en lo que Dios quiere para su vida. Entonces ella más adelante tomó decisiones y hizo algunos cambios. Y eso es importante. ¿Qué dice Salmo 37, 23, hermano? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Qué lindo versículo, me encanta, gracias Andrés. Hay un corito, ¿no? que canta, ¿no? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando quiera, el versículo 2 que decía Andrés. Cuando cayere, no quedaré postrado, porque Jehová sostiene su mano. Porque Jehová sostiene su mano. Qué bonito, me encanta. Hace años no lo cantaba. Entonces, sintetizando todo el pasaje, el mensaje de hoy, quiero decirle algunos puntos para que lo tenga presente. Y 5 condiciones. Que le reconozcamos como nuestro Dios. Primera, reconozcamos a Dios como nuestro Dios. Así que no lo podemos compartir con el mundo ni con otros ídolos. Segundo, aprender de sus enseñanzas. Aprender de sus enseñanzas. Tercero, permitir que Él opere una transformación activa y total en nuestra forma de pensar y de actuar. Cuarto, abrirle nuestro corazón a aquel que todo lo puede. Y Él se especializa en lo imposible. Y por último, vivir en una total dependencia de Dios. Total. No dependas de tu fuerza, ni de tus bienes, ni de tus amigos, ni del mundo. No. Ni de tu familia. Depende del Señor. La palabra del Señor lo dice, el otro día lo leía, ¿no? Aunque mi padre y mi madre me faltaron, Jesucristo, Dios, nunca me va a faltar. El Señor está por encima de todas las cosas. Yo te diría y te recomendaría hoy, en esta mañana, pon a Dios en el lugar que corresponde en tu vida. Siéntalo en el trono. Déjalo que actúe. Hay un himno que dice, Cristo mi piloto sé. ¿No? Cristo mi piloto sé. Usted, si va en el ómnibus, usted no estaba diciéndole al chofer dónde tienen que ir, cómo tienen que hacer, ni dónde doblar. Él sabe. Usted se sienta cómodo. Usted va en el avión y sabe que el piloto va a viajar y hacer todo lo que le dijo para llegar al destino que se habló. Usted no está dándole explicaciones ni indicaciones. Usted va en un taxi, lo mismo. Así que le recomiendo, siéntese y deje que Dios dirija su vida, se manifieste en usted, pero usted tiene que hacer muchas cosas para llegar a ser amigo de Dios. De lo que le dije hoy, de lo que hablamos hoy, del mensaje de hoy, ¿qué puedes desprender tú? ¿Qué puedes sacarle tú de jugo? ¿Quieres ese círculo? ¿Quieres esa intimidad con Dios? ¿Quieres dar ese paso de ser una sierva, un siervo del Señor? Que el Señor te llame, que el Señor hable contigo, que tenga una amistad tan personal como la tuvo con Abraham.
entonces estas recomendaciones son para ti y ojalá las puedas cumplir. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu amistad, te agradecemos por el ofrecimiento que nos das de ser nuestro amigo. Y nosotros, Señor, si queremos llegar a ser amigo tuyo y tener una intimidad personal contigo, ayúdanos a dar esos pasos claves y dejar, Señor, lo que el mundo nos ofrece o nuestras convicciones personales para pasar a obedecer 100% tu palabra. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.